Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer este precioso dinosaurio. Mide 38 centímetros, es bastante grande. Y utilicé para hacer este dinosaurio una aguja de 3 milímetros. Y estos son los colores que utilicé. Ustedes pueden, por supuesto, utilizar el color que quieran. Para el video que vamos a hacer ahora vamos a utilizar el color amarillo. Está hecho exactamente igual, pero utilicé una aguja de 2 milímetros. Así que cuando lo terminemos les digo cuánto mide. Porque como utilicé una aguja más pequeña va a quedar más chico. Miren, ya se nota la cabeza. Pero está bueno porque si queremos hacer de diferente tamaño ya sabemos que con cambiar la aguja ya nos queda de diferente tamaño. En el video de hoy lo que vamos a hacer es la cabeza, los brazos y las escamas para ir adelantando. Ya en el próximo hacemos el cuerpo. No sé todavía si lo voy a subir en 2 partes o en 3, depende lo largo que salga. Los ojos de seguridad miden 12 milímetros. Bueno, y sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Vamos a comenzar y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a hacer los brazos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo. Nos metemos en el primer punto y para la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos. Vamos escondiendo esta hebra. Ahí tengo mi primer punto y lo marcan ahí. Un aumento son 2 puntos juntos en el mismo lugar. Ya tengo un aumento. Tengo 2 aumentos. Tres aumentos. Siguen así y volvemos. Ahora hacemos de la vuelta 3 a la 6 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primero, así no nos perdemos. Y siguen así, de la vuelta 3 a la 6. Estoy terminando mi vuelta número 6, me queda hacer el último punto, pero vamos a hacer cambio de color. Así que agarramos el color que hayan elegido ustedes, hacen un nudo deslizado. Hago el punto, pero no cierro con amarillo, sino que cierro con el que le voy a poner. De esta manera acomodamos los hilos. Y para la vuelta número 7 vamos a hacer un punto bajo por cada punto, pero agarrando solamente la hebra de adentro. Así. Y tenemos que ir escondiendo estas 2 hebras. Ahí iría el marcador. ¿Vale? Van a seguir así, un punto bajo por cada punto, agarrando solamente la hebra de adentro. Ahora hacemos de la vuelta 8 a la 26 un punto bajo por cada punto. Marcamos ahí, siempre tenemos que marcar el primero, así no nos perdemos. Vamos a terminar con 16 puntos. Siguen así y volvemos hasta la vuelta 26. Terminé mi vuelta 26, ya corté la hebra y en el punto que sigue hago un punto deslizado, una cadena y tiramos.
y esta hebra la metemos hacia adentro. Yo rellené el brazo de aquí hacia abajo. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí del brazo, en esta fila que dejamos aquí, con el mismo color que estábamos utilizando. Me meto y voy a hacer 2 cadenas, una y 2. Este va a ser mi primer punto bajo y voy a hacer un punto bajo por cada puntito. Van escondiendo esta hebra. Siguen así, un punto bajo por cada punto y volvemos. Llegué al último punto y voy a cerrar con un punto deslizado. Hago una cadena y dejamos una hebra un poco larga para luego tratar de esconder bien hacia adentro. De acá tiramos esta hebra, si ya la escondieron a medida que iban tejiendo, la meten hacia adentro y cortan, y esta vamos a esconderla también hacia adentro. Enhebramos en una aguja lanera. Y con esta hacen lo mismo, la esconden hacia adentro y luego acomodamos un poco y así nos queda el brazo. Ahora vamos a hacer las escamas. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Voy escondiendo esta hebra. Ahí tengo mi primer punto y lo marcan ahí. Tengo el primer aumento. El segundo, hacen 4 más y volvemos. La vuelta 3, la secuencia va a ser un punto bajo, lo marcamos y luego un aumento. Repetimos esa secuencia y vamos a terminar con 18 puntos. Hacemos un punto y ahora un aumento. Repito la secuencia y volvemos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta llegar al marcador. Ahora hacemos para la vuelta 4 y 5 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primero y terminamos con 18 puntos. Solamente un punto bajo por cada punto y volvemos. Para la vuelta 4 y 5. Para la vuelta 6 vamos a hacer un punto y lo marcamos. Luego una disminución. Esa es la secuencia, la repito, un punto y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 12 puntos. Ahora de acá tiramos, vamos a cortar una hebra larga porque tenemos que luego usarla para coser el cuerpo. Enhebramos en una aguja lanera y vamos a unir de esta manera. Me meto ahí en el primer punto. Acomodamos y unimos.
Así lo dejamos y van a ser 6 de estas igualitas, ¿vale? Ahora vamos a hacer la cabeza. Yo voy a utilizar el color amarillo, ustedes usan el color que quieran. Vamos a hacer un nudo deslizado y hago 5 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Sé que siempre lo digo, pero voy a pedirles que ahora sí que utilicen el marcador más que nunca, porque así no se pierden, ¿vale? Porque como trabajamos en espiral es muy fácil perderse. Me meto en el segundo punto después del gancho, o sea, en este. Ahí. Y voy a hacer un punto bajo. Ese punto, si quieren, lo marcan. Ahora voy a hacer 2 puntos más. 1 y 2. En el último punto que me queda voy a hacer 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Vamos a cerrar bien aquí. Y vieron que va dando la vuelta. Ahora vamos a tejer por este lado y hacemos lo mismo. Voy a hacer 2 puntos, ¿vale? 1 y 2. 1 y en el siguiente punto el otro. Ahora, en el último punto que me queda voy a hacer 2 puntos juntos. 1 y 2. En total me van a quedar 3 puntos con el punto que hice al principio, o sea que tengo 3 y 3 en cada esquina. Ahora yo voy a utilizar esta hebra como marcador, pero ustedes usen la hebra o el marcador como ustedes quieran, ¿vale? Entonces, para la vuelta número 2, en el punto que les dije que marcaran, vamos a hacer un aumento. Y marcan el primer punto, que sería este. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. En estos 3 puntos que tengo aquí voy a hacer 3 aumentos. Hago un aumento y un aumento. Tengo un aumento, me voy para el siguiente punto. Otro aumento y el último que me queda. Ahora hago 2 puntos bajos. Estos 2 puntos bajos lo tengo que hacer siempre, luego se van a dar cuenta. Y ahora me quedan 2 puntos y hago 2 aumentos, 1 y 2. Con el aumento que hice al principio tengo 3 aumentos, 3 de este lado y 3 de este lado. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y lo marcamos, ¿vale? Ahora un aumento. Luego los 2 puntos de siempre. 1 y 2. Y ahora tenemos que hacer una secuencia que es un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y terminamos con un aumento. Vamos a hacerla juntos. Hago un punto, luego el aumento. Ahora un punto y el aumento en el siguiente. Ahora un punto y el aumento. Ahora hago los 2 puntitos de siempre. 1 y 2. Y repito la secuencia.
un punto, un aumento, un punto y un aumento. Un punto, un aumento, ahora un punto y un aumento. Y completamos la vuelta número 3. Para la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, marco el primero y ahora un aumento. Los 2 puntos de siempre, 1, 2, y ahora vamos a repetir esa secuencia que hicimos recién, que es 2 puntos bajos, 1, 2, el aumento, 1, 2 y el aumento. Un punto, 2 y ahora el aumento. Luego 2 puntos bajos, 1, 2 y el aumento. Otra vez 2 puntos bajos, 1, 2 y ahora el aumento. Ahora los 2 puntos de siempre, 1, 2. Y ahora repito la secuencia que hice recién, que serían 2 puntos bajos, 1, 2, el aumento, 1, 2 y el aumento, y termino la vuelta 4. Dos, el aumento, 1, 2 y el aumento. Y ahí terminé mi vuelta 4. Vuelta 5, vamos a hacer 3 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3 y ahora tocaría un aumento. Luego los 2 puntos bajos de siempre, 1, 2 y ahora repetir la secuencia 3 veces, que sería 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Ahora los 2 puntitos de siempre del costado, 1, 2 y vuelvo a repetir la secuencia 2 veces más. Son 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento y termino la vuelta. 1, 2, 3, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y terminé mi vuelta. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Ahora los 2 puntos de siempre, 1, 2 y ahora repetimos la misma secuencia, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 3 veces. 1, 2, 3
4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Una vez más. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Ahora los dos puntitos de siempre. 1, 2 y repetimos la secuencia que hicimos recién 2 veces más. 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento y terminamos la vuelta. Esta parte, bueno, era la parte que más o menos teníamos que prestar un poco más de atención. Ahora ya es más fácil. Ahora hacemos de la vuelta 7 a la 10 un punto bajo por cada punto. Siempre igual marcamos el primero. Nos van a quedar 40 puntos bajos. Solamente un punto bajo por cada punto y volvemos de la vuelta 7 a la 10. Ahora, para la vuelta número 11 vamos a repetir una secuencia que es un punto y un aumento 8 veces. Lo vamos a hacer juntos, ¿vale? Hago un punto y marco el primero. Ahora tocaría el aumento. Luego un punto, un aumento. Un punto y ahora un aumento. Ahora un punto. El aumento ahora. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y voy a ver cuántas hice. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta una. Y hago un punto y un aumento. Y ahora nos tienen que quedar 24 puntos. Por aquí hasta llegar al marcador. Así que hacen un punto bajo por cada punto, o sea, los 24 puntos. ¿Vale? Siguen así y volvemos. Para la vuelta número 12 vamos a repetir la secuencia que va a ser 2 puntos bajos y un aumento. También la repetimos 8 veces. 1, marco. 2 y ahora el aumento. 1, 2 y el aumento. 1, 2, el aumento. 1, 2, el aumento. 1, 2, el aumento. 1, 2, aumento y me queda hacer 2 más. 1, 2, el aumento y ahora
2 y aumento. Y ahora hacen un punto bajo por cada punto, que les van a quedar aquí 24 puntos. Van a terminar con un total de 56 puntos. Siguen así hasta llegar al marcador y volvemos. Para la vuelta 13 vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero. Y terminamos con 56 puntos. Siguen así y vuelven. Para la vuelta 14 hacemos 6 puntos bajos, marco el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora un aumento. Van a repetir esa secuencia y terminamos con 64 puntos. Hacen 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento y así hasta llegar al marcador. Ahora para la vuelta 15 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento y la repetimos 4 veces. 1 y lo marcamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Van a repetir esta secuencia 3 veces más, 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento y volvemos. Y ahora por aquí les van a quedar 32 puntos bajos y los hacemos solamente puntos bajos, un punto por cada punto. Siguen así, un punto bajo por cada punto hasta llegar al marcador. Ahora hacemos para la vuelta 16 y 17 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primero y terminamos con 68 puntos. Seguimos así hasta la vuelta 17 y volvemos. Para la vuelta número 18 vamos a hacer 17 puntos bajos. Marco el primero. Ya tengo 1, 2, 3, 4, hacen 17 puntos y volvemos. Hice mis 17 puntos y ahora hago un aumento. Ahora hago por aquí 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora un aumento. Y ahora por aquí les van a quedar 41 puntos y hacemos un punto bajo por cada punto. O sea 41, ¿vale? Les va a quedar un total de 70 puntos. Seguimos así hasta llegar al marcador y volvemos. Para la vuelta 19 hacemos un punto bajo por cada punto, o sea 70 puntos. Seguimos así y para la vuelta número 20 vamos a hacer 18 puntos bajos y marcamos el primero. Tengo 1, 2, 3, 4, hacen 18 y volvemos. Y ahora hacemos un aumento. Y ahora sigo con 9 puntos bajos. 1, 2,
9 y ahora un aumento. Y ahora sigo tejiendo hasta el marcador, un punto bajo por cada punto y son 41. Les va a quedar un total de 72 puntos bajos. Siguen así, un punto bajo por cada punto hasta el marcador. Ahora hacemos de la vuelta 21 a la 24 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primero y terminamos con 72 puntos. Seguimos así, de la vuelta 21 a la 24 y volvemos. Para la vuelta 25 hacemos 10 puntos bajos, 1 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 66 puntos. Hacemos 10 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución y así hasta llegar al marcador. 6. Hacemos un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primero y terminamos con 66 puntos. Seguimos así y volvemos. En la vuelta 27 hacemos 9 puntos bajos y marco el primero. 1, 9 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 60 puntos. Hacemos 9 puntos bajos, una disminución y así hasta llegar al marcador. En la vuelta 28 hacemos un punto bajo por cada punto. Marcamos y terminamos con 60 puntos. Seguimos así y volvemos. Para la vuelta 29 hacemos 8 puntos bajos y lo marcan. 1, 8 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 54 puntos. Para la vuelta 30 hacemos un punto bajo por cada punto. Vamos a terminar con 54 puntos. Vamos a poner los ojos y contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entre la fila 13 y 14 ponemos los ojos. Ahí. Y de diferencia entre ojo y ojo hay 14 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos de diferencia. Luego los vamos a hundir un poquito así para que quede mejor. Ya si quieren vayan también rellenando la parte esta del hocico. Ya rellené bastante, así que si ustedes quieren rellenen también. Ahora para la vuelta 31 hacemos 7 puntos bajos y lo marcamos. 1, 7 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 48 puntos. Para la vuelta 32 hacemos un punto bajo por cada punto. Marcamos y terminamos con 48 puntos. Para la vuelta 33 vamos a hacer 6 puntos bajos. Marcamos primero, 6 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 42 puntos. Para la vuelta 34 hacemos 5 puntos bajos, marco ahí, 2, 3, 4,
5 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 36. La vuelta 35, hacemos 4 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 30 puntos. La vuelta 36, hacemos 3 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3 y una disminución. Repito la secuencia y terminamos con 24 puntos. Rellenen bien que ya vamos a empezar a cerrar. Ahora hacemos para la vuelta 37 2 puntos bajos y lo marcamos. 1, 2 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 18 puntos. Para la vuelta 38 hacemos un punto, lo marcamos y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 12 puntos. Una hebra un poco larga para cerrar bien y de acá tiramos. Y enhebramos en una aguja lanera. Vieron que por aquí tenemos 12 puntos. Pasamos por los 12 puntos agarrando solamente la hebra que mira hacia nosotros, la de afuera. Van contando, tenemos 2 y vamos tirando 3, 4, siguen así hasta llegar a 12 y volvemos. Ahora hacemos un nudo y escondemos por adentro de la cabeza. Ahora vamos a hundir un poco los ojos para darle esta formita así. Me meto por cualquier punto y salgo. A ver, ahí. Dejamos una hebra así más o menos para luego hacer un nudo. Tiene que ser del mismo color que hicieron la cabeza. Y ahora me voy para este lado, lo mismo. Voy a irme para cualquier punto, que me queda más fácil. Y salgo acá. Me meto ahí y me voy para aquí. Y ahora tienen que apretar un poco. Ahí, ahí. Ahora me meto ahí y salgo ahí más o menos. Y tenemos que tratar de hundir. Tiramos un poco. Ahora me meto acá. Y voy a salir a cualquier punto para ver cómo queda. Y hundimos. Vale, y así nos queda. Ya con este mismo hilo, si les da o si no agarren otro, vamos a hacer las fosas nasales. Ahí se las marqué para que la puedan ver mejor y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entre la cuarta y la quinta fila, más o menos, ahí vamos a hacer 2 rayitas, como si fueran las fosas nasales.
y voy a dar varias vueltas. Más o menos di 4 vueltas. Y con esta hago exactamente lo mismo. Y me vengo para donde está esta hebra. Y así nos queda. Yo creo que ahí está bien. Si ustedes quieren le pasan una vueltita más. Ahora hacemos un nudo y escondemos por adentro de la cabeza. Enhebré un color blanco y dejé aquí para hacer un nudo, como hicimos hace un rato con el amarillo, y vamos a hacerle una línea así blanquita en el ojo. Vale, yo creo que ahí queda bien. Ahora me vengo para aquí, hacemos un nudo y escondemos por adentro de la cabeza como hicimos recién. ¿Vale? Ya hice una ceja y contamos 1, 2, 3, 4 y ahí, guíense por la imagen, ponemos un alfiler y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y pongo el otro alfiler, ¿vale? Voy a pasar 2 veces y dejo aquí para hacer un nudo como siempre. Ustedes guíense por la imagen, ¿vale? Paso 2 veces y ya me voy para aquí. Me voy para cualquier punto, voy a ver cómo queda. Yo creo que ahí está bien. Las dejamos así y nos vamos para acá. Hacemos un nudo y escondemos por adentro de la cabeza. Vamos a dejar el video por acá y luego ya en el próximo seguimos con el cuerpo. Espero que les haya gustado mucho. No olviden regalarme manito arriba si es así. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.